Capítulo 2. La acción extraordinaria de los demonios. 7 tipos de afecciones corporales preternaturales. Las perturbaciones preternaturales de los demonios contra los seres humanos no se dirigen al espíritu de la persona, aunque con ellas los inmundos también pretenden influir negativamente en los hombres, suscitándoles miedo hacia ellos y desconfianza en la misericordia divina. Son afecciones psicosomáticas y pueden darse incluso sin ninguna culpa por parte del que las padece. De menos a más, estos ataques preternaturales son los siguientes. La infestación diabólica de objetos, lugares o seres vivos no personales. La vejación diabólica, que es un ataque externo contra el cuerpo o los bienes. La influencia u opresión diabólica, que es una perturbación interior, enfermedades y daños relacionales, laborales, emocionales y mentales. La obsesión diabólica, que es un tipo de influencia especialmente íntima, caracterizada por la fijación en una suerte de pensamientos negativos, de los que hablaremos enseguida. Y la posesión diabólica, en que los diablos controlan el cuerpo del afectado en determinados momentos. De las 7, 4. La posesión, la influencia u opresión, la obsesión y la vejación diabólicas son ejercidas directamente sobre el cuerpo de los afectados, y 3 sobre animales y plantas, sobre lugares y sobre objetos relacionados con las personas. Empecemos por estas últimas. Infestaciones. En el caso de los animales y plantas, los lugares y los objetos, no se habla de posesión por no ser criaturas personales, sino de infestación diabólica. Infestación de objetos. Los objetos pueden convertirse en instrumentos de los demonios para dañar a los hombres. No metas en tu casa tal abominación, porque serás consagrado al exterminio como ella. Deuteronomio 7:26. Según veremos al tratar la puerta del contacto con el ocultismo, los amuletos y los objetos hechizados son como sacramentos de los diablos para influir en las personas. Y es frecuente que, para realizar un hechizo contra alguien, se empleen cabellos, ropas u objetos que le pertenezcan, o se le haga ingerir algún alimento o bebida hechizados, o se le regale algo contaminado diabólicamente. Así le sucedió a la primera persona cuya liberación presencié. Estando de prácticas, el exorcista que nos formaba me encargó presidir ese exorcismo. En un momento dado, al preguntar al inmundo si había algún amuleto o instrumento que estuviera usando para atar a la persona, éste respondió: sí, la bola de cristal con el dragón dentro. Ante esa declaración, el cónyuge manifestó que habían destruido todo tipo de objetos que pensaban que podían estar maléficamente contaminados, pero que les habían traído de China recientemente esa bolita y la habían conservado. Una vez exorcizado, roto y eliminado el amuleto, el paciente se liberó. Infestación de plantas y animales. También las plantas y los animales pueden ser utilizados por los demonios para dañar a las personas. Por ejemplo, cosechas que se pierden o animales que perturban. Como un perro muy noble que de pronto empezó a ponerse agresivo con la dueña de la casa, que era contra quien se estaban realizando hechizos, mientras que con los demás miembros de la familia seguía siendo el mismo de siempre. Belcebú, que es el príncipe de los espíritus de envidia, celos y discordias y enredos, y a quien se le llama el señor de las moscas, suele utilizar insectos para molestar. Es experiencia común que las mascotas, especialmente los perros y gatos, tienen una especial capacidad para detectar presencias diabólicas, asimismo los caballos y gallinas, lo cual les lleva a huir o a quedarse bloqueados, atrapados por el terror ante la presencia maligna percibida. Y los mismos animales también pueden ser vejados, de forma que sufran, se pongan enfermos o mueran. Como no son seres personales que puedan poner óbice a la liberación, los animales suelen recobrarse fácilmente con la oración adecuada, como me ha sucedido varias veces con mascotas que estaban muy malitas y que se recuperaron en cuanto les recé. Fue muy llamativo con un perro de quien el dueño me estaba comentando en una videoconferencia que estaba también muy preocupado por su salud,
hasta el punto de preguntarse si los ataques malignos que él estaba padeciendo podrían estar incluyendo al animal, en cuanto que le suponía una gran compañía. Y en ese momento entró en la habitación la mascota, se subió a la mesa ante la tablet del dueño y en cuanto le recé le cambió el aspecto y se fue risueño. Infestación de lugares. Los lugares pueden estar infestados diabólicamente por causas diversas, produciéndose fenómenos eléctricos, puertas que se abren y cierran, objetos que se mueven, golpean como proyectiles, caen sin romperse y vuelven a su lugar, empujones, sensaciones de ser tocado o de que alguien te habla al oído, ruidos fuertes y crujidos, olores fétidos o a azufre o a quemado. A veces se deben a un maleficio realizado por alguien para dañar a otro en su casa o en sus cultivos. Otras veces las presencias maléficas se deben a que en aquel sitio se cometieron actos de especial maldad. Misas negras, abortos, asesinatos, incestos, estupros, prostitución, trata de esclavos o mujeres o niños y otros semejantes, que han otorgado a los inmundos un poder especial sobre ese lugar. Pero en otras ocasiones, las perturbaciones no son maléficas, sino que se deben a almas de personas fallecidas, lo que se suele denominar fantasmas o almas perdidas, que o bien guardan una especial vinculación con el lugar, porque quedaron como atrapadas en él, por ejemplo, a causa de que fallecieron de improviso, o bien están relacionadas con las personas que lo habitan y que en todo caso tratan de llamar la atención para que se ofrezcan sufragios por ellas que les alcancen la paz. En una ocasión me llamó un chatarrero para preguntarme si la secuencia de desgracias que les venían sucediendo a otra persona y a él podría deberse a un fantasma. A esa conclusión habían llegado ambos, a pesar de que el otro era agnóstico, pero había acabado rindiéndose ante las evidencias. Resulta que un familiar del agnóstico había fallecido inesperadamente de una afección cardiovascular. El difunto tenía la fijación de almacenar chatarra en su campo y el familiar había convenido con el chatarrero en regalarle esa chatarra a cambio de que le despejara el campo. Pero en cuanto empezaron la operación de limpieza, comenzó a sucederles toda suerte de desgracias, que cesaron en cuanto rezamos por el eterno descanso del difunto. No es infrecuente que, al poco de fallecer un familiar, se perciban presencias en la casa, sobre todo si el difunto tenía alguna deuda afectiva pendiente con alguno de los miembros de esa familia. Esas anomalías suelen desaparecer en cuanto el implicado perdona al difunto y se ofrecen misas por su eterno descanso. En todo caso, no suele ser difícil discernir si se trata de una influencia maléfica de diablos o almas condenadas, o una anomalía que proviene de almas perdidas, pues de ordinario estas no son dañinas, aunque puedan desconcertar notablemente, y su presencia desaparece cuando se ofrecen sufragios por ella. En cambio, cuando se reza ante una influencia maléfica, suelen acentuarse las perturbaciones hasta que se libera el lugar. He escrito de ordinario porque también me he encontrado casos de almas perdidas de personas que en vida realizaron cosas muy graves, pero con una responsabilidad moral limitada, en cuanto que vivieron aquejadas de un fuerte trastorno emocional. Se trataba de personas muy desgraciadas, que fueron muy agresivas más por su psique rencorosa y envidiosa que por su malicia moral, y al fallecer tuvieron por un tiempo manifestaciones psicopáticas de resentimiento agresivo con algunos de sus allegados, pero todo eso remitió al interceder por ellas hasta que alcanzaron la luz. Afecciones personales. Se exponen a continuación, de menos a más, los 4 tipos de afecciones preternaturales personales con los que pueden atacar los diablos. Cada una de ellas requiere una respuesta exorcística específica, unas veces un exorcismo mayor y otras una oración de liberación. Y así lo ha hecho la Iglesia, que siempre ha atendido a quienes padecían cualquiera de estos 4 tipos de agresiones de los demonios. Sin embargo, en los últimos años se ha suscitado el problema de que algunos exorcistas, ateniéndose a la literalidad de los praenotanda del ritual de 1998, solo se ocupan de exorcizar lugares infestados diabólicamente y a los poseídos, abandonando a su suerte a los vejados, oprimidos y obsesionados por los diablos, lo cual, además de suponer una actitud
actitud poco compasiva con los atribulados y una grave falta de caridad pastoral comporta una preocupante ruptura con la tradición viva de la Iglesia. El hecho de que las influencias, vejaciones y obsesiones diabólicas sean menos escandalosas que las posesiones e infestaciones no significa que sean menos dolorosas para quienes las padecen, ni que quepa desentenderse de su atención. Obviamente el tratamiento será diferente en cada caso, pero no se debe dejar sin oración de liberación a nadie que padezca estas afecciones preternaturales. Si los médicos solo se ocuparan de los enfermos de cáncer, la mitad de la población acabaría muriendo de neumonía por no haberlos atendido cuando solo tenían un catarro. La vejación diabólica. El primer tipo de afección diabólica corporal es la vejación. Leyendo el libro de Job se ve que el demonio le ataca en dos momentos. En el primer capítulo, Dios permite a Satanás que lo dañe en sus allegados y bienes, pero le prohíbe tocar a Job en su persona. En el segundo, Dios permite a Satán que lo agreda ya a él, pero sin que lo mate. La vejación estaría relacionada más bien con lo primero, pues son perjuicios que, aunque puedan llegar a dañar al mismo cuerpo, se producen desde fuera de este. Golpes, accidentes, incendios, daños materiales, robos y otros perjuicios semejantes. Recuerdo a una persona a la que le ardió su casa, quedando destrozado todo el salón excepto un cuadro de San Rafael que estaba en él. O a una familia a la que un día se le estropearon 8 electrodomésticos, cada uno por una causa diferente, y en uno de ellos aparecieron cortados los 2 cables en una zona a la que no se podía acceder sin desmontarlo. Por mi parte, me desperté una mañana con un estruendo enorme en la sala de estar de mi casa, debido a que la lámpara del techo, que había sido debidamente instalada por el encargado, se había caído inexplicablemente. La cosa empezó a ser más sospechosa cuando, unas horas después, me robaban la agenda electrónica en cuya funda llevaba toda la documentación personal y en cuyo interior guardaba el calendario, los contactos y toda una información útil para el ministerio que no pude recuperar. Y, para rematar la faena, esa misma mañana me comunicaban una enfermedad grave en una de las personas que más me ayudaban en el ministerio. Durante un tiempo a una paciente mía le robaban el bolso cada vez que se encontraba conmigo. Pienso que para vengarse de la ayuda que me prestaba, hasta que le sugerí que pusiera en él una bolsita con sal exorcizada, y cesaron los fastidiosos hurtos que tanto trastorno le ocasionaban. La influencia u opresión diabólica. La influencia u opresión diabólica es una perturbación que afecta ya interiormente a la persona, provocándole repentinamente una secuencia de enfermedades recurrentes, dolores que los médicos no aciertan a explicar y que desaparecen con la oración, trastornos emocionales incomprensibles, rupturas matrimoniales inexplicables, fracasos profesionales reiterados, ruina y miseria, ser rechazado misteriosamente por los demás y otros daños semejantes. Los problemas descritos en el capítulo 2 del libro de Job están más en esta línea. Los hechizos denominados males de ojo, trabajos, vudús, macumbas, umbandas, entierros o amarres, y que se hacen a causa de odios, celos, envidias y venganzas, suelen provocar este tipo de afecciones. Conocí a una familia a la que le hicieron un entierro, que llevó a la muerte a uno de los miembros, y al fallecer este, quedó poseído otro de la familia. También me he encontrado con una persona que estaba en la cúspide del éxito profesional y que al recibir un maleficio perdió su trabajo y anduvo en la miseria varios años hasta que empezó con las oraciones de liberación. Y otra que en todos los procesos de selección laboral llegaba hasta el final, pero luego nunca llegaba a ser contratada hasta que recibió oraciones liberadoras. Asimismo, he visto efectos de amarres increíbles, sobre todo cuando se trataba de personas que dejaban a su pareja, alguien muy valioso en todos los sentidos, por otra persona verdaderamente nada virtuosa ni agraciada. Nota a pie de página 15. Los entierros de brujería son objetos que se conjuran con oraciones de brujería y maldad contra una persona, para que los espíritus de las tinieblas la ataquen, y que se encierran en frascos y se entierran en un determinado lugar, principalmente alrededor o en la casa del afectado, o bien en tumbas, cementerios, iglesias o lugares conjurados espiritualmente. Suelen emplearse ataduras o nudos, partes de muñecos según el mal deseado, cabeza, manos, pies u otra parte del cuerpo, ropa interior, pañuelos, cabellos, fotografías, perfumes, dientes o colmillos de animales, sangre de menstruación o directamente de las venas, según lo que pretenda la persona, sexo, locura, muerte, contiendas, destrucción de matrimonios, pobreza, miseria, fracaso o lo que sea. 16. Los amarres son hechizos que se emplean para alcanzar o recuperar un amor o para destruir una relación afectiva cuando la persona deseada ya está comprometida. La obsesión diabólica.
Un tipo de influencia especialmente íntima es la obsesión diabólica. Los espíritus angélicos no pueden entrometerse ni violentar nuestras facultades espirituales, pero sí pueden influir sobre la dimensión psíquica, intelectual y emocional de nuestro cuerpo. Y ese es el ámbito de las obsesiones diabólicas. Son fijaciones en pensamientos o sentimientos negativos cuyo tratamiento suelen declinar los especialistas porque no les encaja en el cuadro clínico de las obsesiones ordinarias. Son pensamientos o sentimientos persistentes de desconfianza, rencor, ira, injurias sacrílegas, vacío, no encontrar sentido a la propia vida, soledad infinita, fatiga, desaliento, desesperación, autodestrucción e impulsos de suicidio, angustia o miedo sin fundamento. A veces incluso durante el sueño sufriendo pesadillas terroríficas. Estas obsesiones provocan sentimientos especialmente dolorosos y bloqueantes. Recuerdo a uno que vivía angustiado pensando que no podría salvarse con un constante y estéril sentimiento de culpa que, aun sin fundamento, no le dejaba tener paz. Y a otro que no salía de la preocupación de ser abandonado por el sacerdote que lo estaba atendiendo. Los ataques contra este ministro, que en ese momento constituía prácticamente uno de sus pocos apoyos para salir adelante, eran constantes y demoledores. Especialmente sangrante fue el caso de una chica que había sido rechazada desde su concepción y a quien siempre le decían en su entorno familiar que no valía. Este rechazo continuado llegó a afectarle hasta ginecológicamente, pues desde que llegó a la pubertad estuvo muchos años sin tener más de 4 o 5 reglas a lo sumo al año, y de solo un día cada vez. Desde el momento en que se fue de esa casa, notó que empezó a venirle la menstruación matemáticamente cada 28 días y de forma normal, y descubrió que no se había tratado de un rechazo corriente, sino que era el demonio quien había estado utilizando a los suyos de una forma que excedía lo humano, porque ahora oía voces interiores clarísimas que le repetían los mismos argumentos que siempre había escuchado de la boca de los suyos. La posesión diabólica. Se habla de posesión diabólica cuando uno o varios demonios se hacen con el control del cuerpo de una persona en contra de su voluntad, quien momentáneamente o de forma más duradera pierde el dominio sobre sí y, dependiendo de que la posesión se haya producido a través de su consciente o por el contrario de su inconsciente o subconsciente, la conciencia de lo que sucede en él en esos momentos. Son poco frecuentes. Durante 3 de los años en que ejercí el ministerio exorcístico, contabilicé unas 40 personas, lo que constituía la quinta parte de los que acudían pidiendo ayuda. Y la dificultad está en detectarlas porque pueden permanecer ocultas durante mucho tiempo, provocando solo sensación de opresión, de ocupación por parte de alguien externo, de utilización de las facultades internas o de los miembros externos, así como de bloqueo. Nota a pie de página. El bloqueo es un síntoma bastante útil para discernir cuando la posesión diabólica aún no se ha manifestado, ya que puede delatar una infiltración del enemigo en la mente. Bloqueo para rezar un rosario, para ir a la adoración, para decir el nombre de Jesús de forma repetitiva, o la doxología trinitaria o jaculatorias a la Inmaculada. En ocasiones el bloqueo se disfraza tras la sensación de que aquello no le apetece, pero si se insiste a la persona para que lo haga, enseguida se muestra que no es desidia, porque el interesado acaba saltando, enfadándose de forma desproporcionada. Ahora bien, una vez que el interesado experimenta las primeras manifestaciones, no suele ser difícil discernir si padece una posesión o se trata de alteraciones psíquicas. Ante todo porque de ordinario la gente va al exorcista como último recurso, después de haber acudido antes a los psiquiatras. Pero también porque, según el ritual, se consideran signos de posesión demoníaca. 1. Hablar con muchas palabras en una lengua desconocida o entender al que la habla. 2. Movilizar cosas distantes. 3. Conocer cosas ocultas. 4. Manifestar fuerzas por encima de la edad o de la condición del sujeto poseso. Y 5. Sobre todo, la aversión compulsiva y vehemente a lo sagrado. Suelen considerarse indicativos cuando se dan más de uno juntos. Conviene subrayar que, como ya he indicado al comienzo de esta primera parte, la enfermedad psíquica y la posesión no son incompatibles, ya que en ocasiones el maligno aprovecha precisamente la fragilidad psicológica de la persona como puerta para atacarle preternaturalmente
y en otras la posesión conduce a la persona a una desestabilización emocional. Descartar la posesión porque exista un cuadro clínico claro de trastorno psicológico puede ser a veces un error de bulto, sobre todo cuando el afectado presenta además cambios morfológicos, heridas y quemaduras al contacto con agua exorcizada o las susodichas manifestaciones que no tienen ningún tipo de explicación psiquiátrica. Por desgracia, se trata de un error muy frecuente en ciertos clérigos que no creen en la existencia de los demonios y que, no siendo expertos ni en psiquiatría ni en demonología, se apuntan por principio a esa especie de pseudocientifismo con el que el racionalismo liberal ha contagiado la exégesis bíblica, aspecto este muy certeramente comentado por Benedicto XVI en el prólogo de su libro sobre Jesús de Nazaret. En realidad, ya sea por falta de fe o de ciencia, esas actitudes son un modo cobarde de rehuir el problema. Resulta patético ver cómo algunos niegan evidencias incontestables o, peor aún, la actitud de quienes suelen atribuir todo, por principio, a causas meramente psiquiátricas dándoselas de entendido. Recuerdo la ocasión en que pedí aclaraciones a uno de esos clérigos sabiondos para que me explicase por qué, causa psiquiátrica, una persona podía vomitar por la boca una masa de barro del tamaño de un calabacín o expulsar por la vagina 2 bolitas de gusanos vivos. Obviamente tuvo que callarse. Y como este, podrían ponerse múltiples ejemplos. Un niño puede presentar una psicopatía derivada de un trastorno de vínculo materno, ciertamente, pero si levanta con una mano una mesa muy pesada, ¿no será que tiene algo más? O, como contaba el doctor Walker Garcioli, psiquiatra asesor de la Asociación Internacional de Exorcistas, de un anciano de constitución física frágil que no respondía a los fármacos y que durante un exorcismo alzó con una sola mano una mesa de roble macizo. O si una persona que tenía una orden de alejamiento de los suyos por maltratador levitaba en ocasiones y estando tumbado levantaba con sus pies sin inmutarse al componente más fornido de mi grupo de apoyo que estaba sentado en ellos para sujetárselo. Tal vez cabría pensar que además de su desorden vital y sus trastornos psicológicos pudiera tener también algo de otro orden. O una persona puede padecer un trastorno psíquico diagnosticado, pero si, habiendo entrado en trance, además de otras manifestaciones terroríficas que ocasionaron que personal sanitario del psiquiatra salieran despavorido, le describe a este con todo lujo de detalle el contenido del interior de una caja que el paciente nunca había visto, parece sensato plantearse que pueda haber también algo que exceda lo meramente psiquiátrico. El exorcista y el psiquiatra, como recomendaba el Papa Francisco en su ya citado discurso a los participantes en el curso sobre el fuero interno de 2017, organizado por la Penitenciaría Apostólica, no son contendientes que hayan de competir para hacer prevalecer su autoridad. Al contrario, pueden complementarse en orden a la sanación del paciente, cada uno desde sus respectivos ámbitos de competencia. ¿Por qué permite Dios estas vejaciones? Es la primera pregunta que suelen plantearse quienes padecen en sí mismos o en sus seres queridos estos ataques preternaturales o extraordinarios de los demonios. Para responderla hay que tener en cuenta que lo que buscan los demonios es atormentarnos y hacernos sufrir, dificultándonos que conozcamos y amemos a nuestro Salvador y que le sirvamos eficazmente. Para ello, el ataque ordinario del diablo a los hombres es la tentación, dirigida contra nuestro espíritu para intentar lo que más le importa, que nos alejemos de nuestra felicidad ofendiendo a Dios mediante la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la pereza o la tristeza. Nota al pie. Los cristianos orientales añaden la tristeza a la relación de los 7 pecados capitales. La tristeza es una pasión humana que se desencadena de forma natural ante el dolor presente. En este sentido es algo normal, pero cuando se convierte en un estado de fondo, cuando se generaliza y atrapa al interesado, conduciéndolo a la desesperación, a la agresividad o a la depresión, se vuelve peligrosa y tóxica. Es en este sentido en que puede considerarse un pecado capital. Pero el enemigo también emplea estas otras vejaciones o ataques preternaturales del enemigo, que están dirigidas contra nuestros cuerpos, en el plano psíquico o en el somático, o contra los instrumentos materiales que empleamos para subsistir.
Estas acciones extraordinarias de los diablos forman parte de esa necesidad de poseer un cuerpo que aqueja a los ángeles caídos, según se da a entender en las siguientes palabras de la maldición del Edén. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Génesis 3:14. Son resonancias de aquellas consecuencias corporales que el pecado original tuvo en Adán y Eva y en sus descendientes, y no siempre se deben a actuaciones indebidas del que las padece, pues, según veremos en la segunda parte, pueden aparecer no solo a causa de puertas abiertas por el propio interesado, pecados graves, prácticas ocultistas o resentimientos, sino también por puertas derivadas de daños ocasionados por los demás, como maleficios, heridas emocionales recibidas desde la gestación o ataduras ancestrales, cuando el atribulado es responsable de lo que le sucede. Aquí está la primera respuesta. Dios permite el mal porque respeta la libertad, ya que ha creado este mundo para que alcancemos el cielo, y eso no sería posible, sino libremente. Para prohibir el mal tendría que impedir el bien, porque tendría que suprimir la libertad. De ahí que cuando los humanos abrimos las puertas al enemigo, Dios no tiene más remedio que respetar los derechos que los humanos damos a los inmundos al pecar. Y en cuanto al afectado se arrepiente de lo que hizo, Dios realiza un gran bien con esa tribulación padecida en unión con Cristo, pues derrama su misericordia sobre él y sobre sus allegados, llevándolos a la santificación. En ocasiones, durante los exorcismos, los demonios me han llamado carcelero. Y es que cuando se meten donde no les corresponde, a veces quieren salir, por ejemplo, porque sufren indeciblemente cuando el poseído empieza a rezar, a comulgar o emplea el agua bendita que les quema al contacto con el cuerpo que han poseído. Pero no pueden, sintiéndose atrapados en el cuerpo del poseído. Se podría decir que cuando el poseído se convierte, los demonios se vuelven víctimas de su propia actuación, porque los sufrimientos del afectado contribuyen a su propia santificación y a la de otros allegados. Así lo he comprobado cuando, ante la resistencia de algunos demonios a marcharse, les he preguntado por qué en ese caso no estaban obedeciendo el mandato del sacerdote, obteniendo siempre idéntica respuesta: porque ella, nunca se refieren a María por su nombre, es superior a sus fuerzas. No nos deja. Y es que Dios, por intercesión de nuestra Madre, no permite que la posesión se acabe hasta que el afectado o los allegados implicados en el problema no hayan madurado espiritualmente. No se me olvidará lo que un poseído nos dijo al salir del trance a 3 novatos exorcistas que habíamos ido a aprender con un exorcista experimentado. Estoy convencido de que Dios ha permitido todo esto para que dejara mi penosa vida anterior y acabara encontrándome con Él. No soy persona de lágrima fácil, sino más bien racional, cuestión abonada por mi trabajo como filósofo en los años en que me había alcanzado aún la llamada al sacerdocio. Y por eso no se me olvidan fácilmente los momentos en que me ha venido el llanto. Uno de estos fue la boda de unos bautizados que, alejados de la práctica religiosa, habían convivido sin casarse canónicamente durante unos años. Uno de ellos padeció una posesión fortísima como consecuencia de los hechizos que le hacían familiares de su pareja para que no cuajara esa unión. Pues bien, gracias a las oraciones y a la formación que estuvieron recibiendo, fueron creciendo espiritualmente en su deseo de entregarse a Dios, hasta el punto que sintieron la necesidad de entrar descalzos en su boda canónica. Para mí fue muy emocionante cuando me explicaron que daban ese paso, primero como señal de penitencia ante el hecho de que, siendo cristianos, antes habían convivido sin la bendición de Dios, y también como signo de su fe en el sacramento, pues como Moisés, sentían la necesidad de descalzarse al introducir su unión en terreno sagrado. Ver Éxodo 3:5. Tal y como había pensado que podía suceder, teniendo en cuenta que el hechizo se lo había hecho para evitar que se casaran, el demonio trató de impedir la boda cegando a la persona poseída en el momento del consentimiento, para que no pudiera leer la fórmula.
pero el ministro asistente, que también había acompañado a la pareja durante cierto tiempo y conocía su caso, se dio cuenta de lo que sucedía. Preguntó a la afectada si podía hablar y salvó la situación empleando la fórmula en la que los contrayentes solo tenían que responder afirmativamente a la pregunta del ministro asistente. El sufrimiento del inocente. No obstante, otras veces no es el afectado quien le ha abierto las puertas a los diablos, sino ancestros o allegados suyos, cuyas maldades acaban salpicándoles. Y en muchas ocasiones los atribulados son víctimas de maleficios y hechicerías de personas malevolentes, algo similar a cuando hombres y mujeres y niños inocentes padecen injusticias de hombres malvados. Es lo que relata el libro de Job, y que sucede en tantas ocasiones a personas inocentes, a veces a poseídas, como le sucedió a Santa María de Jesús Crucificado, 1878, que experimentó fortísimas posesiones, o a la joven alemana Anneliese Michel, 1976, cuyo caso fue llevado al cine bajo el título de El exorcismo de Emily Rose, y otras veces a personas vejadas u oprimidas, como Santa Gema de Galgani, el Santo Cura de Ars, San Pío de Pietrelcina o Santa Teresa de Calcuta. Nota al pie. El postulador de la causa de beatificación de Madre Teresa, el sacerdote Brian Golodiechuk, contó la noche oscura que la santa padeció durante casi 5 décadas. Además, Madre Teresa recibió oración de liberación en 1997, poco antes de su muerte, después de que los médicos dijeran al arzobispo de Calcuta, Monseñor Henry de Sousa, que no encontraban causa clínica a su insomnio crónico, y este fuera atribulado al diablo. El sacerdote siciliano Rosario Strozio, que realizó la oración, aclaró que no se trataba de posesión. Santos, por cierto, a los que Dios les ha concedido como compensación un inmenso poder de intercesión en las oraciones de liberación, y que además la Virgen, San José, San Miguel y otros ángeles me han ayudado mucho durante los exorcismos. En este sentido, no pocas veces he escuchado a los demonios gritar: ¡El Barbas no! ¡El Barbas no!, aterrorizados cuando San Pío de Pietrelcina se presentaba en una oración para ayudar en el exorcismo. El misterio del sufrimiento del inocente solo se entiende mirando al único verdadero inocente, Jesucristo. Dios permite las injusticias de los malvados sobre los inocentes porque para impedirlas tendría que acabar con la libertad humana y ya no podría seguir salvándose nuevas personas humanas. Pero aprovecha esos sufrimientos para un bien muy superior del que los padece, acompañándolo y sosteniéndolo en su dolor y de sus allegados. Solo contemplando en la cruz al Cordero sin mancha y considerando el fruto de su sacrificio, se comprende que ninguna víctima inocente está sola en su sufrimiento, ni su dolor es estéril. ¿Dónde está Dios Padre cuando una persona es atribulada por los demonios? Acompañándola mediante su Hijo, que en la cruz se alcanzó a su Espíritu Consolador, para que de todo ello resulte un bien inmenso. Por eso, mejor que preguntarse por qué está pasando esto, cosa que el exorcista no puede dejar de hacer para atajar el mal en su raíz, en lo que hay que pensar sobre todo es en el para qué. San Juan María Vianney se dio cuenta de que cada vez que el demonio lo tiraba de la cama por la noche para impedirle el descanso y que no pudiera levantarse por la mañana a trabajar, al día siguiente llegaba a su confesionario, lo que podríamos llamar un pez gordo desde el punto de vista penitencial, un penitente que llevaba muchos años sin reconciliarse. Por eso, cada vez que confeccionamos una historia clínica, no he encontrado indicios de que el paciente fuera responsable de sus padecimientos. He pensado enseguida: aquí se va a convertir hasta el apuntador. Y así ha sucedido luego, por gracia de Dios. De cuantas conversiones de personas y de sus familias, de cuantos alivios de sus ancestros, hemos sido testigos quienes hemos participado en estos procesos de liberación. Recuerdo a una mujer poseída en la que cada vez que le rezaba después de haber acudido a un hospital para que le hicieran una revisión ginecológica, percibía presencias de almas perdidas que resultaban ser bebés abortados. Nota a pie de página.
Explica Santo Tomás de Aquino que todos los seres humanos al morir ejercen actividad consciente mediante especies infundidas directamente por Dios. Esto permite a los embriones humanos que hasta el momento de morir no habían tenido vida consciente abrirse a la misericordia de Dios y recibir la salvación. Comisión Teológica Internacional, la esperanza de salvación para que los niños que mueren sin bautismo. 19/1/2007. En ocasiones, como demuestra la experiencia exorcística, para alcanzar el término de la presencia y visión de la majestad divina necesitan recorrer un camino de purificación que les permita liberarse de las heridas de rechazo y rencor que su inconsciente registró neurohormonalmente durante el tiempo de su gestación. Al cabo de un tiempo, en una oración se hizo presente Santa Teresa de Calcuta, quien reveló a esta persona que soñaba con frecuencia con campos de bebés abortados, que había recibido la gracia de liberar con su sufrimiento a miles de niños abortados que estaban retenidos y que ya habían entrado en el cielo, y que ahora se le daba la posibilidad de escoger entre liberarse ella inmediatamente o de esperar todavía un breve espacio de tiempo para que así liberaran aún más niños. Se vence a los demonios con la oración dirigida a Dios. Otro aspecto que siempre hay que procurar tener presente es que los exorcismos han de ser oraciones dirigidas a Dios. Puede parecer una obviedad, pero no lo es. Es más, el ministro debe recordarlo para sí y a los pacientes constantemente, porque los demonios procuran ocupar el lugar de Dios y convertirse en los protagonistas de nuestras oraciones y nuestras vidas, distrayéndonos de mirar a Dios, que es lo que realmente nos ayuda a derrotarlos. Los diablos son personas psicopáticas, ya que su existencia es una gran mentira. Fueron creados por amor y para amar, pero nunca llegaron a experimentar el amor porque lo rechazaron en el instante de su creación y nunca lo han dado. Y como están hechos para lo contrario de la vida que llevan, buscan ese amor de forma patológica, fastidiando a fin de llamar nuestra atención y consolarse con aquello de mal de muchos, consuelo de necios. Estos arrogantes se ocultan porque en el combate muestran la victoria de Cristo. A los demonios les interesa manifestarse ahí donde los hombres no saben defenderse de sus ataques. Así crean ese régimen de terror en el que han vivido los pueblos de la antigüedad, o más recientemente las culturas animistas de África y de los indios americanos, así como las culturas de matriz hinduista del Oriente, donde reina el miedo a los malos espíritus. Estos se convierten en dioses de esas personas que sacrifican vidas y dignidad por temor a sus ataques. En cambio, en cuanto el poder exorcístico que Jesús entregó a su iglesia llega a una sociedad, procuran ocultarse, a fin de poder seguir perturbando al afectado sin que éste advierta el origen de sus dolencias y acuda a liberarse. Pero este poder es muy desconocido entre los cristianos, como me sucedía a mí en los comienzos de mi ejercicio de este ministerio. El miedo ante lo que nos puede dañar es una reacción sensata, pero no debemos permitir que nos bloquee ni que nos lleve a huir cuando podemos vencerlo. Por eso se me quedó muy grabada la reprimenda que me echó el exorcista que me guiaba al contarle mi reacción cuando se me abalanzó un paciente al que estaba dando unos consejos al acabar su confesión, que había salido corriendo del despacho parroquial para recurrir a quienes me iban a acompañar en la oración a fin de que me ayudaran a reducirlo. «No deberías haberte marchado», me corrigió el exorcista experimentado. «Sí, claro, con el miedo que me entró», le respondí, pero él me aclaró. «Quienes tienen miedo son ellos, de nuestro poder sacerdotal, y lo que hay que hacer en esos momentos es obligarles, en el nombre de Jesús, a que dejen al paciente acabar su confesión o lo que sea». Y así lo he hecho a partir de entonces, lección aprendida gracias a Dios. Además, los diablos saben que, como la Pascua del Señor es redentora, liberadora en los ambientes cristianos, llevan las de perder si se manifiestan. Primero porque no hay cosa que más detesten que la vergüenza de verse derrotados por el poder de Dios delante de los hombres, y también porque en este combate hacen visibles de muchas maneras las verdades de la fe: la misericordia del Padre, la victoria de Jesucristo, la realeza y majestad de la Virgen Santísima, el poder de los ángeles bienaventurados
la fuerza intercesora de los santos, el miedo y sometimiento de los inmundos al poder de los ministros ordenados, o su envidia y odio a los que viven en el Espíritu Santo. Es el precio que estas personas, invisibles por ser incorpóreas, tienen que pagar al introducirse en un cuerpo, el de hacerse visibles a los ojos de los hombres, evidenciando que son unos perdedores. Recuerdo un retiro para sacerdotes en que uno de los asistentes protestó porque el carismático predicador había dado una charla sobre la necesidad de no abrir puertas al enemigo. Se quejaba de que se hablara de tal tema en el siglo XXI. Como era ya la hora del almuerzo, el que dirigía el retiro se limitó a una respuesta concisa que no satisfizo a un joven asistente, quien estaba indignado con el protestón porque no mucho antes había padecido en su familia un grave ataque del maligno. Como el joven sacerdote pidió al predicador que le permitiera contarlo en la siguiente reunión, éste le indicó que además hablara con 2 de los exorcistas que participábamos en el retiro para que también diéramos un testimonio. Una vez que el otro exorcista explicó unas nociones básicas sobre este ministerio y su necesidad, empecé mi intervención diciendo: por aquello de captar la atención de los presentes en una hora muy proclive al sesteo, que desde que desempeñaba este ministerio tenía el problema de que estaba perdiendo la fe. Eso sí, para no provocar sobresaltos, en el momento de la digestión, enseguida aclaré que lo decía en el sentido de que se cree lo que no se ve, y en mi caso estaba viendo tantas cosas que hasta ahora solo sabía por fe. Por eso no suelo discutir con los escépticos en este asunto, sino que si son ministros ordenados, a laicos no, por aquello de la privacidad, me limito a invitarles a que lo vean. Eso sí, pidiéndoles que, como dice el ritual, vengan debidamente confesados para que no vayan a ser atacados por los inmundos. Sería importante recuperar en la Iglesia que este aspecto pastoral esté presente en la formación seminarística, y desde luego, puesto que el obispo es el principal exorcista de la diócesis, me parece que, entre la experiencia pastoral exigible a quienes vayan a ser consagrados obispos, no debería faltar que hayan asistido al menos a algún exorcismo. De otro modo, no parece viable recuperar el estilo evangelizador carismático que aparece en los evangelios
y los Hechos de los Apóstoles, donde la sanación y la liberación eran los certificados de credibilidad del reino que Jesucristo y sus discípulos anunciaban. ¿Por qué intimidan cuando son descubiertos? El proceso de liberación atraviesa 3 fases. 1. Ocultación. 2. Desenmascaramiento, intimidación. 3. Sometimiento. No es nada fácil desenmascarar a los demonios, pues son muy fuertes y capaces de resistir durante cierto tiempo el sufrimiento que les ocasionan las oraciones que se realicen con ese objetivo. Así se lo expliqué a un obispo que pensaba que, mostrando su cruz pectoral a la persona que acude pidiendo discernimiento o ayuda, los demonios se manifestarían ipso facto. Tuve que contarle el caso de una persona a la que durante un año le hice todas las semanas oración de liberación contundente, porque, aunque no mostraba posesión, por diversos indicios intuía que alguien andaba escondido en su cuerpo. Hasta que un día sentí el impulso de preguntar y así lo hice. En el nombre de Jesús, dime quién eres. Y fue tremendo. Fueron saliendo uno tras otro 7 demonios hasta que solo quedó uno, el más resistente, que era el mudo, y que paradójicamente fue el que dio más fuertes chillidos al marcharse. Y es que, como el demonio mudo era el principal en ese paciente, había conseguido mantener ocultos a los demás hasta ese momento. En otra ocasión me vinieron a ver 2 hermanos que desde hacía 3 años habían seguido un intenso proceso de conversión, y que al vivir sus oraciones habían entendido que tenían que pedir ayuda exorcística para solucionar el caso del hijo de uno de ellos que desde pequeño les había ocasionado muy graves problemas. Según se fue liberando el joven, empezó a manifestarse la posesión de una de sus tías, que empezó a ser tratada con un exorcista con el que tenía vinculación. A todo esto, nosotros seguíamos rezando con el joven y nunca noté nada en su tío, hasta que, más de 2 años después de haber comenzado las oraciones, se manifestó la posesión del tío en una celebración carismática. Pero la cosa no acabó ahí, porque estando ya en tratamiento de exorcismo, después de varias semanas de interrupción por enfermedad al reanudar los exorcismos, el interesado no dio signos de posesión en las 2 primeras sesiones, con lo que se llegó a pensar en su liberación. Pero después de un día y medio de intensa adoración durante un retiro de fin de semana, el mudo volvió a aparecer. Por eso es tan importante que la oración liberadora se haga con las condiciones que ha de tener la oración, con esa fe que lleva a la humildad y a la perseverancia. Primero, con confianza en que Dios siempre nos escucha aunque no lo veamos todavía. Pues, como hizo con nuestros primeros padres, el demonio lo que busca es minar nuestra confianza en Dios, sembrando la sospecha de que no les interesa nuestra felicidad. Ver Génesis 3 del 4 al 5. Y es exactamente lo contrario, aunque a veces no lo veamos. Suelo poner el ejemplo de que los demonios se pegan a los humanos como pulpos que en cada una de sus 8 patas poseen varias ventosas. En cada oración es como si se le cortaran unas cuantas ventosas. Pero como los diablos son muy mentirosos, cuanto más se debilitan en el cuerpo de una persona, tanto más esfuerzo ponen en aparentar lo contrario, para que pensemos que la oración no ha servido de nada. Y no es así, pero es una prueba para nuestra fe, que en esos momentos se ha de demostrar en la confianza humilde en el Dios que ve lo que nosotros no vemos, y en la perseverancia del que está convencido de que Él está actuando y solo necesita que nos cejemos hasta que se le haya cortado al octópodo la última ventosa que le quedaba. Cuando los demonios son descubiertos, todo su empeño, sobre todo al principio, se centra en apartar al afectado de la oración liberadora. Si éste empieza a realizar oraciones que le prescribe el exorcista, el demonio provoca molestias que se lo impidan y le hagan pensar que antes no se encontraba tan mal. Cuando se acerca el día de la oración, el atribulado se siente morir y hay que explicarle que no haga caso, que no le va a pasar nada y que esas molestias son señal inequívoca del bien que va a recibir si persiste en la oración. Y al poco de acabar la oración puede empezar a sentir molestias, que son represalias de los inmundos como venganza por el daño que han padecido. La experiencia le dicta al exorcista que todo ello es buena señal de la efectividad de las oraciones, pero para el que lo padece es otro cantar, y necesita ejercitar su fe y su humildad para no desmayar en el intento.
He ahí la insistencia en no dar protagonismo al malo, sino vivir siempre el agente y el paciente de la liberación mirando al Señor en lugar de centrarse en los aspavientos que realizan los inmundos para intimidar. No dar protagonismo a los demonios. Por eso no debe el exorcista permitir a los diablos que perturben la oración chillando o vejando al paciente. En el nombre de Jesús y por el poder de su preciosísima sangre, debe atarlos y amordazarlos espiritualmente cada vez que se manifiesten, en lugar de permitirles que forcejeen con los que acompañan al ministro. Esta potestad espiritual para atar a los demonios tiene mucho que ver con la autoridad que Jesucristo dio a sus discípulos cuando les dijo: en verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 18:18. Y es importante ejercerla como primera providencia a la hora de enfrentarse a los inmundos, siguiendo el consejo de Jesús. ¿Cómo podrá uno entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse su ajuar si no ata primero al fuerte? Mateo 12:29. Cuando se desconoce ese poder, es fácil caer en el fisicismo, que es un error que suelen aprovechar los inmundos para acabar perturbando a los exorcistas, induciéndolos a prácticas inadecuadas. Consiste en pensar que hay que perseguir físicamente a los demonios en la parte del cuerpo del paciente en la que se estén manifestando. Es cierto que cada manifestación muestra qué tipo de atadura puede haber y qué tipo de demonio puede estar produciéndola, pero su remedio ha de procurarse con el poder de la palabra sacerdotal y no con el contacto físico. Así lo aprendí cuando estaba dando mis primeros pasos en este ministerio. Recibí la llamada telefónica de la madre de un paciente que había atendido por primera vez la semana anterior, después de haber sido tratado durante un tiempo por otro exorcista con experiencia. Padre, le llamaba porque el otro día el exorcismo resultó muy agotador para mi hijo por el forcejeo que se produjo ante las manifestaciones de los demonios que lo atacaron. Claro, no queríamos que pudieran lesionarlo, le respondí. Precisamente por eso le llamo, pues quería comentarle, por si le sirve, que cuando en los exorcismos anteriores los demonios se ponían violentos, el exorcista que los estuvo atendiendo antes no pedía a los acompañantes que bregaran con los diablos, sino que él los ataba espiritualmente, mandándoselo en el nombre de Jesús. Tampoco debe el exorcista conceder protagonismo a los inmundos dialogando con ellos fuera de lo que establecen los rituales. El nuevo ritual no orienta demasiado a este respecto, limitándose en el número 14 de su Praenotanda a advertir sobre la condición mentirosa de los demonios, lo cual ya supone una clara advertencia respecto de que es mejor procurar orientarse no con lo que ellos manifiesten, sino pidiendo al Espíritu Santo, a la Virgen, a los santos ángeles y a los santos que guíen en la oración. El ritual de 1614, recogiendo una larga experiencia eclesial, señala que, aun conociendo la índole manipuladora de los diablos, que llegan a hacerse pasar por el alma de un santo o difunto o un ángel bueno, es útil, sobre todo, pienso yo, como signo de sometimiento, obligarles en el nombre de Jesús a que digan: 1. ¿Cuántos son? 2. Sus nombres. 3. ¿Cómo han entrado? 4. ¿Cuándo han entrado? 5. Si existe algún objeto o maleficio que los retenga en ese cuerpo. El susodicho ritual señala que, en lo demás, el exorcista ha de mandarles callar con autoridad, obligándoles a responder solo a lo que se le pregunta. Nota a pie de página. Ritual de exorcismos de 1614, capítulo 1, normas generales sobre el exorcismo, número 14. El padre Benito Remigio Noidens especifica la segunda pregunta con la indagación del significado de sus nombres y añade a la quinta cuestión mencionada a la pregunta, en sentido contrario, sobre quiénes son los santos que más se les oponen. Este mismo autor agrega que ir más allá de esto resulta pernicioso e imprudente hasta el punto de que, por ejemplo, dice que en su tiempo, el siglo XVII, se consideraba pecado mortal hacer preguntas que desvelaran algún defecto de tercera persona o quién hizo el hechizo, o tratar de aprender de los demonios cosas ocultas o futuras,
o creer firmemente las respuestas de quienes, por ser tan mentirosos, aun cuando son obligados por conjuro a decir la verdad, pueden confundir con sus restricciones mentales. Nota a pie de página. Benito Remigio Noidens, Práctica de exorcistas y ministros de la Iglesia, Madrid 1660, página 38-39. Otra forma de darles protagonismo sería hacer oraciones de liberación en público, convirtiendo la vejación extrema en espectáculo morboso que, además de aterrorizar a los presentes y atentar contra la reserva que atinadamente exige el nuevo ritual, brindaría a los inmundos publicidad gratuita. Por respeto a su fama y para no conceder notoriedad a los diablos, las personas poseídas deben ser atendidas en privado y deben evitar acudir a celebraciones cristianas donde puedan entrar en trance. Asimismo, en todo el proceso de liberación es importantísimo insistir a los pacientes en que eviten vivir pendientes de sus vejaciones, pues eso convertiría a los diablos en el centro existencial que solo Dios debe ocupar. En cuanto las experimenten, que miren y acudan a Jesús, a la Virgen y al ángel custodio sin conceder ni el menor protagonismo a los agresores, con oraciones tan sencillas y tan efectivas como las siguientes. Por la señal de la Santa Cruz de este enemigo, líbrame, Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por mí ahora para que sea liberado de este ataque. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. Y de este modo sucede lo que sentía San Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues si aprovechamos nuestra debilidad para ponernos en manos del Padre, éste, por los méritos de Jesucristo, nos da a su Espíritu liberador. El fin que el afectado ha de buscar en todo su proceso de liberación ha de ser la gloria de Dios, que, como decía San Ireneo de León, es nuestra satisfacción. Gloria Dei vivens homo, adversus aereses, 4, 20, 1-7. La liberación misma ha de pretenderse como consecuencia, pero no como el objetivo principal, y otro tanto debe procurar el propio ministro de la liberación, realizar su plegaria centrado en Dios de la mano de María. Es sabido que hay sectas que profieren maleficios contra los agentes de la pastoral de liberación, y sucedió a un conocido mío que llevaba días sintiéndose especialmente atacado en ese sentido, y pidió a unas consagradas oración de intercesión. Al acabar la oración, la Virgen dio una palabra de conocimiento preciosa, que al interesado pareció conveniente compartir. Nota a pie de página. Al explicar los carismas, San Pablo señala en primer lugar la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento, que son palabras inspiradas que instruyen y mueven a un cambio de vida. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. 1 Corintios 12, 7-8. Así pues, la palabra de conocimiento consistiría en una certeza que el Espíritu Santo pone en el corazón de un creyente sobre alguna circunstancia pasada, presente o futura de la vida de alguien, que le mueva a su crecimiento interior. Sobre esta cuestión puede verse Luis Matute Murillo, Carismas, Don Sobrenatural, 1976, Editorial Círculo. Entendió que le decía que ella había puesto en sus manos una espada muy grande, tan grande como la que lleva San Miguel, pero cuya empuñadura es muy pequeña. Hay que tener una mano de niño para manejarla, una mano muy blanca y dócil como la de María. Y después de diversas advertencias concluyó: si te dicen que te fortalezca tu mano, diles que quieres tener la mano de un niño que solo confía en su madre, porque solo un niño puede manejar esta espada gigante de luz y de fuego. Porque San Miguel es serio, pero tiene corazón de niño y no hace nada sin mirarme. Haz tú lo mismo. Este es uno de los motivos por los que, salvo el ministro ordenado que actúa en la persona de ese Jesús al que se invoca para la liberación, es preferible emplear las oraciones deprecativas de liberación, aquellas en que se pide a Dios que libere, evitando las imperativas, es decir, aquellas en que en el nombre de Jesús se manda a los diablos que se vayan. Según la razón,
Como veremos más adelante al tratar de las armas con que contamos para combatir a los inmundos, es la prudencia, pues los laicos pueden correr riesgos cuando se enfrentan directamente a los demonios. El primer motivo es que hacerlo puede llevar a dar a los diablos un protagonismo nada conveniente para la espiritualidad del interesado. Así lo enseñaban en el siglo IV los monjes del desierto egipcio. No combatáis a los demonios directamente, sino indirectamente, acudiendo al Señor de la Luz. Una enseñanza que ha recordado el Papa Francisco sabiamente. Con los demonios no se dialoga. Homilía en Ecatepec, México, 14 de febrero de 2016.